la segunda ponencia, bueno, están Aníbal Astoriza y Checho Usín. Aníbal Astoriza es profesor investigador emerge en la Universidad de Granada, aunque es de Bilbao, pero trabaja en Granada. Investiga en la intersección de las ciencias cognitivas, biológicas, sociales y éticas aplicadas. Ha publicado sobre estos temas en Nature Machine Intelligence y otras revistas. Es miembro de la red de espacios y CITED Liberes. Checho, bueno, ya presento también a Checho Usín, investigador científico en el Instituto de Filosofía del CSIC, Grupo de Ética Aplicada GEA, doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco con premio extraordinario, profesor invitado en varias universidades y colaborador del Instituto de Gobernanza Democrática con otras. Sus áreas de trabajo son la ética pública, la bioética, los derechos humanos y la filosofía de las tecnologías disruptivas. Y director y autor de publicaciones sobre estos temas, ha sido fundador de la revista electrónica de éticas aplicadas Dilemata. En la actualidad forma parte de los proyectos Confía y Taylor sobre ética, inteligencia artificial y salud. Ha sido vocal independiente de la Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco y presidente del Comité de Ética del CSIC. Actualmente es miembro del Comité de Ética y Garantías de Univasc y patrono del Clúster de Ética del País Vasco. Checho Usín, Aníbal Astoriza, Aurora. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí en esta jornada. Es muy difícil hablar después de Daniel, que siempre presenta las cosas de una manera muy sugerente. La presentación la va a hacer fundamentalmente Aníbal y yo me voy a permitir también hacer algunos comentarios. Como ha dicho Miquel, dejaremos un poco después de la mesa redonda para el diálogo, la conversación y las preguntas que puedan ir surgiendo. Y nada, Aníbal, pues tienes la palabra. Tengo que decir que el proyecto Confía, que es un proyecto sobre aspectos éticos y de confiabilidad de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, está dirigido por Aníbal y yo formo parte de su equipo investigador. Así que aquí está el jefe y el peón en la infantería. Creo que es al contrario, porque gracias a ti pues, tenemos ese capital humano y la potencia para poder llevar a cabo el proyecto, que no sé por qué lo has mencionado eso ahora, pero bueno. Bueno, después de venir de la charla magistral de Daniel va a ser un poco complicado estar en el mismo nivel. Gracias al Gobierno Vasco, a la RTA, a Governance, a Bicontec. Lo que teníamos previsto hacer en esta sesión es hablar un poco más concretamente de lo que pueda ser la aplicación de la ética a la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial. El término paraguas que hace referencia a multitud de técnicas. Pero voy a tomar el relevo de, digamos, la pregunta que ha iniciado Miquel con respecto a qué hacen aquí dos filósofos o alguien que viene de las humanidades en un entorno, pues, de un centro tecnológico, un parque tecnológico. Y claro, esta es la pregunta, es retórica, no hace falta que contestéis, nos la vamos a hacer nosotros la pregunta y vamos a intentar ofrecer pues, argumentos a favor y en contra de qué harían aquí dos personas que tienen formación en humanidades, en filosofía en concreto, pues qué tienen que aportar dos filósofos especializados en ética aplicada a la ciencia e ingeniería del aprendizaje automático. Bueno, pues podemos tener que vosotros, que igual que tenéis una formación técnica, sois escépticos de lo que pueda plantear una persona que viene de humanidades o de la filosofía en concreto. Y se nos ha ocurrido pues, ver que hay tres puntos de ese escepticismo técnico que podríais tener vosotros y podríais tener formación más técnica, ¿no? Pues la IA es dominio de ingenieros, científicos de datos, los filósofos carecen de conocimiento técnico profundo, la ética ralentiza la innovación. Creo que este es el key de toda la cuestión de lo que vamos a hacer aquí. Nosotros creemos particularmente que la ética no es un freno a la innovación, sino que es constitutivo a la innovación. Hacer buena innovación es hacer, digamos, buena ética. Y luego también pues, que hay una ausencia competitiva, ¿no? Decís que los filósofos siempre estamos con castillos en el aire, hablando así un poco de cosas bizantinas, y Europa está rezagada frente a Estados Unidos y China, y meterle la filosofía o las humanidades, pues esto haría retroceder aún más. No hay tiempo para reflexiones filosóficas, el mercado no espera los debates éticos. Bueno, estos son argumentos en contra de la necesidad de una reflexión ética y filosófica, en este caso la tecnología de la inteligencia artificial. Sí, si me permites, Aníbal, siempre recuerdo que Daniel suele decir que cuando nos llaman a los filósofos las cosas están muy mal, ¿no? Y yo me preocupa que haya mucho interés de la filosofía de la inteligencia artificial, porque entonces es que las cosas no están nada claras, ¿no? Pero sí que es cierto que una cosa que queríamos cuestionar es ese falso dilema que se plantea muchas veces entre innovación y regulación. Esto es un mantra que se dice habitualmente y creo que es un error. Precisamente así era al principio cuando hablaba desde su puesto en la agenda, sobre la Agenda de 30 y demás, se puede hacer innovación que tenga un carácter
carácter social y, por lo tanto, no toda la innovación es igual y no toda la regulación es igual. Puede haber una regulación muy estricta, muy dirigida de arriba abajo, y puede haber otras maneras de regular sistemas complejos como los que ha presentado Daniel en su presentación. Y tenemos que encontrar precisamente ese equilibrio entre una innovación social y una regulación que no sea vertical y rígida y que realmente pues, no permita precisamente el desarrollo de esa tecnología. Pues continuando con lo que está comentando Chechu, nosotros creemos que hay argumentos a favor de cómo la presencia de la ética, la reflexión filosófica, sí que puede ofrecer y arrojar luz, ¿no? Hay una necesidad sistémica que los sesgos algorítmicos requieren análisis ético. Comentaba Daniel pues, que hay multitud de sesgos a la hora de que quizás la reflexión analítica puede cometer falsos positivos, pero también falsos negativos. Bueno, pues eso también requiere digamos, pausar y entender que hay una necesidad de análisis conceptual que puede provenir de la filosofía y de la ética. Y luego también algo que es fundamental, que es la confianza ciudadana, que es esencial para la adopción de la tecnología. Puedes desarrollar una tecnología muy potente y poder de manera eficaz y optimizada resolver una determinada tarea, pero si no hay confianza por parte del usuario final o de las instituciones o incluso, en definitiva, de todas las personas y todos los agentes y grupos de interés que van a hacer el uso de la tecnología, pues hay multitud de casos históricos. Esa tecnología no se va a aplicar, ¿no? Y luego, si me permite, desde la filosofía y la ciencia, el asunto de la confianza ha sido tratado precisamente como un elemento fundamental para la aceptación y la apropiación social de la tecnología. Como decía Aníbal, si la tecnología no es capaz de ser aceptada y apropiada por sus destinatarios, es un fracaso. Precisamente la ética vinculada a la confianza está en la base de esa adopción. Hace poco salió un estudio en Nature Human Behavior, un estudio, un metaanálisis en 40 países, se habla mucho de la desinformación, pero el problema no es que nos creamos los bulos. El problema, lo que se detectaba en ese estudio, es que no nos creemos lo que es verdad. Ese es el gran problema. Y además, eso era tener un exceso de desconfianza que nos llevaba a malas decisiones y a descartar información cierta, que es muy importante. Por eso, la confianza es un elemento muy importante, porque ahora que se habla tanto de eso, pues desinformación, de bulos, el problema no es que seamos crédulos, el problema es que nos hemos convertido en incrédulos con respecto a lo que es cierto. El ejemplo era, por ejemplo, los fenómenos antivacunas durante la COVID, ¿no? O sea, había datos y tal, pero desconfiábamos. Entonces había gente que decía, no, pues esto es que, claro, nos van a meter un chip o estas cosas así. Pero ese era el bulo. El problema era la desconfianza con respecto al desarrollo científico-técnico, ¿no? Y así con otras muchas iniciativas y con muchos otros desarrollos. El estudio es muy interesante por eso, porque pone el acento en que el peligro no es tanto el creerse las mentiras, sino en no creer lo que está testado, estudiado y mostrado científicamente, ¿no? Y aunque parezca contraintuitivo, yo creo que la confianza, la reflexión ética, es una ventaja competitiva, ¿no? La ética puede ser un diferenciador del mercado. La ética como poder normativo. La confianza genera valor económico a largo plazo. Y bueno, lo que queríamos resumir en estos argumentos a favor es que la ética no es un freno, que es el cimiento, es constitutivo propio de la propia competitividad o innovación. Este sería, digamos, el preámbulo que hemos hecho así, retomando la pregunta que ha hecho Miquel. Y este es un poco el contenido que iremos viéndolo, una especie de, digamos, análisis panorámico de lo que pueda ser ahora mismo el tablero del ajedrez geoestratégico que tenemos con distintos modelos de lo que pueda ser la innovación y el desarrollo, lo conocido, bueno, se conoce, o la literatura de investigación habla del modelo americano, el modelo chino y el modelo europeo, el efecto Bruselas, de cómo somos los campeones en la regulación y que esto puede ser visto desde una perspectiva negativa por parte de los que queréis hacer innovación, porque siempre pues, puede poner un freno. Pero lo que en última instancia queremos ofrecer aquí como mensaje de take home message es que la ética es constitutivo de la innovación. Haremos ese análisis de lo que pueda ser la política general, análisis de la realpolitik, los tres modelos en conflicto, la respuesta europea, mencionando los informes de Draghi y Letta, el valor añadido europeo, y luego también ya aterrizando un poco más concreto de lo que puede ser de manera tangible y práctica, lo que ofrece la ética es pues, herramientas y metodologías para una ética, análisis sectorial y recomendaciones estratégicas. Bueno, esto supongo que más o menos solo tenemos conocimiento de lo que pueda ser esta carrera, ¿no? Digamos, por la innovación y el desarrollo, con tres modelos diferenciados, los Estados Unidos, China y Europa, que nosotros nos caracterizamos por ofrecer
digamos, más regulación, pero creo que si lo hacemos desde una perspectiva ética, pues sería una regulación que no es un cortapisas o un constreñimiento a la propia innovación. También hay que decir que, aparte de que esto es lo usual, lo que comentamos siempre, pero también existe un mundo más allá de Estados Unidos, China y Europa. Es decir, que también hay una crítica a una cierta visión colonial del desarrollo de las tecnologías como la inteligencia artificial, y existe todo un movimiento en países pues como de América Latina, de África, del sur global, que lo que defienden es podríamos decir, un desarrollo de tecnologías no alineadas, ¿no? Como aquel viejo movimiento de países no alineados. Es decir, eso también es una simplificación. El mundo es mucho más complejo y al final también hay otras visiones, podríamos decir, no coloniales de la tecnología, que son estas tres. La europea, con su regulación y con su incorporación de ciertos valores, no deja de ser también una visión colonial, porque en muchos de esos países se dice que este tipo de regulación pues es una especie de ética de la inteligencia artificial para ricos, ¿no? Entonces, bueno, también veamos que el mundo es mucho más complejo y hay otros países en juego. Vale, la tesis central es que nuestra tesis es que la ética y la competitividad no es un falso dilema, no, digamos, que no son mutuamente excluyentes y que no son objetivos opuestos. Para Europa es importante que la regulación de la IA no debe ser vista como una debilidad, sino una apuesta estratégica a largo plazo. No podemos competir entre la velocidad y la escala que tienen, por ejemplo, los Estados Unidos de América, que ahora mismo se habla de casi de billones con B de dólares de inversión en todo el stack de lo que pueda ser el desarrollo de esta tecnología, desde centros de datos, capital humano y, en definitiva, pues, poder computacional. Luego también se entrenan con multitud de datos estas tecnologías y ellos tienen acceso a estas, digamos, herramientas o ventajas competitivas. No tampoco podemos competir en economías de escalas, pero creo que nuestro poder podría ser la confianza, en general, que desarrollamos tecnología que pueda ser confiable por parte de las personas, ¿no? Esto es lo que pueda ser una especie de gráfica de la inversión en números de los tres modelos, pero que comentaba Chechu, que por supuesto esto es una simplificación. Hay multitud de otras regiones. En el Pacífico pues podemos pensar en Japón, Corea del Sur, hay otros países que también son, digamos, actores importantes en el que se desarrolla la tecnología. Pero si nos centramos en estos tres modelos que todos podemos conocer, Estados Unidos pues, tiene una capacidad inversora muy alta, China parece que también, en Europa estamos ahí a la zaga. En cuanto a lo que pueda ser hacer una reflexión del tablero general del marco global, podemos hablar del modelo americano, que domina en capital y, digamos, en las grandes compañías tecnológicas que ofrecen modelos de frontera. En Estados Unidos, la estrategia oficial versus la realidad, pues hay una narrativa oficial, lograr el dominio global en la IA. La administración Trump habla de que quieren ganar a China y en ese sentido pues, siguen invirtiendo multitud de dinero para situarse en esa carrera. Los primeros fomentan la innovación del sector privado, ellos tienen pues, todo lo que pueda ser, no soy financiero ni especialista en inversión, pero bueno, para desarrollo de startups, etcétera, pues tienen los Venture Agents, los Venture Capital, y que tienen capacidad de atraer multitud de fuentes de financiación para desarrollar este tipo de tecnologías. Y la realidad de esta carrera, podemos decirlo así, entre comillas, carrera armamentística, lo que utilizan ellos es la desregulación. Creo que Trump, en algunas directivas o leyes, ya ha hecho que algunos estados desregulen totalmente el uso de la tecnología, con lo que pueda ser contraproducente para los derechos fundamentales de los consumidores, usuarios finales. Y en esta carrera armamentística, que también está financiada por el Venture Capital, pues casi pues tienen un tren de alta velocidad para ponerse los primeros en esta tecnología. El 58% del capital riesgo va a la IA y en Estados Unidos incluso podemos hablar de más. Esta sería una relación lineal de cómo es la capitalización financiera, la obtención de fondos financieros, cómo eso invierte en startups, eso genera más velocidad, economías de escala y luego pues genera oligopolios, ¿no? Las conocidas como GAMA, Google, Amazon, Apple, Microsoft. No podemos competir con ese tipo de escenarios, ¿no? Eso sería volver a enfatizar el hecho de que ellos tienen esta capacidad de obtener más financiación. Aquí podríamos ahora pasar a hablar del modelo chino, que sería un modelo caracterizado por un control estatista, un control más o menos centralizado por el Partido Comunista Chino. Tiene una estrategia top-down, se mencionaba este tipo de
digamos, de análisis, ¿no? Con respecto a lo que es la programación o que desarrollen tareas, pero viene de arriba abajo, ¿no? Las directrices, ¿no? El hecho de que miles de millones en fondos estatales van dirigidos a este tipo de compañías tecnológicas. Evitan la competencia desordenada, desarrollan, digamos, una coordinación a nivel de Estado y entienden la IA como transformación total. Se hablaba también, creo que, estos score sociales, sistemas de puntuación social, pues la tecnología que utilizan ellos es para el control casi ciudadano, ¿no? Donde si tú te desalineas de lo que puedan ser los valores de lo que es un buen ciudadano chino, pues con cámaras de reconocimiento facial, con seguimiento de tus compras en línea, etcétera, pues te permiten salir fuera del país o te permiten tener una cuenta bancaria o pedir créditos, etcétera. Pues es como el panóptico tecnológico digital que les ofrece digamos, a estados autoritarios el controlar, pues, qué es lo que hacen sus propios ciudadanos, ¿no? Y lo utilizan como una herramienta de control. Pero eso no queremos. No queremos desarrollar este tipo de tecnologías para afianzar una visión autoritaria, ¿no? El modelo europeo, bueno, algunos, no sé de aquí cuántos seréis directores de empresa o tendréis estar con vuestra empresa en el mercado. Evidentemente podríais tener una visión, digamos, un tanto estética con respecto a la regulación, pero sí que es cierto que si no hay regulación y lo que nosotros le añadimos, si no hay una regulación ética, pues evidentemente no hay una buena innovación, no hay un buen desarrollo tecnológico, aunque vuestra perspectiva o punto de partida sea que la regulación puede ser un cortapisas, un obstáculo al desarrollo y la innovación. Desde Europa tenemos que la ley de inteligencia artificial está basada en 4 tipos de clasificación de riesgo y el efecto Bruselas, ¿no? Esa capacidad de extender o exportar a otros mercados, a otras zonas geográficas, la capacidad de regular con una visión ética y sostenible, ¿no? Y es como el primer marco integral del mundo, prohíbe prácticas dañinas como el social scoring que mencionábamos de China, el reconocimiento emocional y todo tipo de tecnologías que pueden ser así de ciencia ficción, pero que pueden estar en el estado del arte actual para la aplicación, ¿no? Y luego, pues una globalización regulatoria unilateral, la posibilidad de multas a estas compañías o empresas que se puedan saltar estas normativas. Y sin el capital de Estados Unidos, sin el control de China, Europa puede establecer las reglas del juego, ¿no? Creemos que esta puede ser nuestra capacidad o ventaja competitiva, ¿no? Esta es una gráfica que podemos, así de manera visual muy clara, ver los distintos modelos y qué tipo, bajo los criterios de visión, gobernanza, capacidad de desarrollo, de captación de fondos, los actores implicados y los riesgos como los 3 modelos que podrían diferenciar, ¿no? No me voy a detener mucho en ello porque quizás a las 11, por límites de tiempo, tenemos que dar paso a la siguiente parte de la jornada. Bueno, la respuesta europea de Draghi es que realmente tenemos que ponernos las pilas, tenemos que intentar movilizar, no sé si inversión, pero también otro tipo de factores para que realmente Europa no quede, digamos, atrás y sea, digamos, el lugar donde vienen a ver como si fuera Europa un museo, un continente museístico donde, pues bueno, aquí nació la democracia en Grecia, aquí tenemos el arte en Italia, etcétera, para que no nos convirtamos en una especie de museo de la historia de la humanidad, sino que tengamos también nuestro papel y nuestra voz. Bueno, pues estos 2 informes, tanto de Draghi y Letta, ofrecen esta forma de complementar la regulación con competitividad, ¿no? Pues Mario Draghi habla del futuro de la competitividad europea con su informe y aquí Letta es que tenemos que crear mucho más que un mercado, ¿no? Las libertades, estas 4 libertades y que ahora, pues las libertades de tecnología, de datos, etc. Bueno, el diagnóstico de Mario Draghi es que Europa ya no puede depender de los factores del pasado, hay 3 áreas cruciales, tras la brecha de innovación con Estados Unidos y China, y como propuesta clave, pues el crear todo un ecosistema o un hub donde también pues, computación en la nube, etcétera, y el desarrollo de lo que puedan ser las distintas normativas que tiene de regulación de la inteligencia artificial. Las propuestas concretas de Draghi son una mayor infraestructura, mayor financiación y por tanto no solo regular, sino construir y financiar, ¿no? Ahí tenemos, digamos, la descripción de lo que pueda ser digamos, las recetas del informe de Mario Draghi. La idea además es que aquí en Euskadi, que hablamos muchas veces de soberanía nacional, pues reivindicar una soberanía digital europea, que es lo que hace falta para no tener dependencia precisamente de muchos de los recursos
que se siguen utilizando pues, de Estados Unidos, ¿no? Creo que eso es muy importante y buena parte del informe insiste en ese tipo de estrategia. Bueno, pues más o menos yo creo que podemos tenerlo claro, o por lo menos podemos acudir a estos informes y estudiarlos. Esto es una comparativa de los distintos informes con sus propuestas y sus objetivos. Pero ¿cuál es el valor añadido europeo? También, una cosa, en la diapositiva anterior, en el informe Letta se hace mucho hincapié en la cuestión de la libre circulación de datos y conocimiento en un espacio único. Eso es realmente importante porque Europa es un espacio en el que podrían compartirse datos con respecto a medio ambiente, transporte. Ahora, por ejemplo, está en análisis lo que se conoce como el Espacio Europeo de Datos en Salud, que es muy importante precisamente para el desarrollo de tecnologías en el ámbito sanitario. La interoperabilidad. Claro, y la salud, precisamente, y los datos de salud son datos especialmente protegidos y sensibles, pero por otro lado, compartir esos datos es absolutamente fundamental para desarrollar procedimientos, para desarrollar también tecnologías. En el caso, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación, la compañía está estudiando su importancia para las enfermedades raras, ¿no? Las enfermedades raras puede ser raro aquí en España, pero al final, si somos capaces de compartir datos a nivel europeo, puede ser una gran esperanza para muchas de las personas, por ejemplo, que padecen una enfermedad minoritaria, rara, y por eso el informe Letta hacía mucho hincapié en el desarrollo de estos espacios europeos de datos compartidos, que son muy importantes para generar precisamente esa materia prima que necesitamos para desarrollar procedimientos y recursos de inteligencia artificial, por ejemplo, aplicada en salud. Vale, ¿cuál es el valor añadido europeo? Pues nosotros creemos que es la ética, ¿no? Como un eje de innovación sostenible. Y la confianza es como la moneda de corriente, ¿no? La moneda más valiosa. ¿Por qué? Porque si creamos un ecosistema competitivo, sostenible, ético y responsable, bajo criterios como la transparencia, la auditabilidad, la equidad, menos propenso a errores, menos riesgos legales, pues se producen mayores ventajas competitivas, mayor calidad, mejor reputación, porque la confianza es eso, ¿no? El generar reputación de que se hacen las cosas bien. Y como he comentado, la ética no ha de verse como algo, digamos, opuesto o contrario a la innovación, sino que es constitutivo de la propia innovación. Cuando tú creas tecnología que es confiable por parte de las personas, pues eso genera reputación, imagen, y hay gente que podrá dirigirse a la tecnología que tú creas porque ofrece esa capacidad, esa ventaja competitiva que creemos que es la confianza. Y luego también pues genera adherencia, ¿no? Lealtad del consumidor, atrae al talento. Aceptación y apropiación. Antes me olvidé decir, una colega, Victoria Camps, acaba de publicar un libro que les recomiendo, que se titula La sociedad de la desconfianza, donde hace precisamente un análisis de cómo precisamente la falta de crédito en nuestras sociedades es precisamente lo que está generando mayores problemas, ¿no? Y una concepción, ella dice, equivocada de lo que entendemos por libertad, pero realmente ella incide en los peligros de la desconfianza para las instituciones, para las organizaciones y para la sociedad en general, ¿no? Y creo que ella acierta mucho. Es un libro muy cortito, pero que acaba de salir publicado hace unas semanas. Y con la confianza pues se atrae a talento, ¿no? Y también yo creo que es una capacidad diferenciadora, ¿no? Antes se hablaba mucho, no sé ahora, igual ha evolucionado mucho, pero estas estadísticas genéricas, el modelo de Michael Porter en la competitividad, ¿no? Yo creo que la diferenciación creo que está en una de esas estrategias genéricas, luego también generar en costes, el enfoque, pero si tú te diferencias y no ofreces igual una tecnología, pues como la que puedan ofrecer las tecnologías o los laboratorios de modelos de frontera, pero ofreces una tecnología que es vista por parte del consumidor o de la gente como confiable, pues eso te diferencia, ¿no? No tienes por qué invertir la mayor cantidad de dinero posible, sino que generar algo que genere confianza Por tanto, la ética no es un freno. Nosotros creemos que es el pilar de la competitividad a largo plazo. La ventaja de la confianza que ofrece, pues atracción de talento, confianza del consumidor, una regulación normativa en acción. Y ahora pues vamos a hablar más, digamos, aterrizando de lo que puede ofrecer la reflexión ética, la filosofía, a la hora de diseñar una tecnología que sea ética y que sea confiable, ¿no? Bueno, herramientas metodológicas para la ética. Claro, la siguiente pregunta es decir, bueno, pues si la ética es un elemento
competitivo. La ética no solo nos sirve para prevenir los daños a los que se refería antes Daniel, sino que también es una herramienta fundamental para generar confianza. ¿Cómo operacionalizamos la ética en nuestras organizaciones, en nuestras instituciones? Y eso requiere una cierta infraestructura y una cierta organización caótica, pero una cierta organización. Y por lo tanto tenemos que, para introducir consideraciones éticas en el desarrollo, despliegue y diseño de las mismas tecnologías de inteligencia artificial, hace falta colaboración de muchos agentes, hace falta delimitación de procesos, hace falta creación de estructuras y canales, que es un poco de lo que luego nos van a presentar un ejemplo práctico las compañeras de Nicontec. Hay que formular procedimientos y también hace falta formación, porque muchas veces, simplemente pensamos, pues no, esto es que la ética la llevo puesta, ¿no? Pero bueno, hay que darle vueltas, como con esta jornada, haciendo una reflexión compartida y sobre todo analizando en qué contexto y para qué entorno pues es preferible un tipo de procedimiento, de infraestructura ética que es necesaria para operacionalizar, porque si no nos quedamos en las meras declaraciones, ¿no? Que ese es uno de los grandes hándicaps de toda la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Que hay muchísimas declaraciones, hay muchísimos documentos, pero nos falta dar el siguiente paso, es decir, cómo llegamos a que eso se materialice de manera efectiva en instituciones, organizaciones, empresas, etcétera, ¿no? Pues siguiendo con lo que está comentando Checho, de operacionalizar y huir de esos principios abstractos que no son tangibles y no se pueden aplicar a lo que pueda ser el día a día de una empresa tecnológica, en el desarrollo, implementación y despliegue de una tecnología, pues hay éticos que se han tomado la molestia por intentar aterrizar y operacionalizar estas ideas, ¿no? Algunas de las herramientas éticas que son conocidas se basan en distintos pilares tecnológicos, ¿no? La evaluación de impacto ético, el diseño centrado en valores, también en persona, y privacidad desde el diseño, ¿no? Y luego también, pues, técnicas o procesos metodológicos o protocolos de certificación y auditación de lo que pueda ser una determinada tecnología. Y hay herramientas de evaluación de la IA ética, ¿no? Tenemos evaluaciones de impacto, que algunas son ofrecidas por instituciones y distintas entidades europeas, pero también tenemos el Data Protection Impact Assessment, el AI Trust Impact Assessment, métricas técnicas, también los filósofos, aunque parece que no, crean métricas o indicadores que pueden ser cuantitativos, análisis de sesgos, explicabilidad, robustez y seguridad y trazabilidad, ¿no? Y la clave es que estas herramientas pueden aplicarse durante el desarrollo, ex ante, pero también o itinere y también ex post, ¿no? Al final del desarrollo. No es que pueden, es que deben aplicar durante todo el proceso de desarrollo de la tecnología. Porque además el interés de la ética no es únicamente eso, generar este tipo de procedimientos, sino que en las mismas organizaciones se produzca un cambio cultural, es decir, que se produzca un cambio de tal manera que se cree una cultura de la ética y de la responsabilidad en los propios procesos, o sea, que forme parte del propio día a día, ¿no? Eso es muy difícil porque cambiar las culturas de las organizaciones es complicado, pero para eso se necesita tiempo, infraestructura y mantener esos procesos para que de alguna manera se interioricen dentro de lo que es el funcionamiento propio de esa organización o de esa institución. Bien, alguna de estas, digamos, herramientas es el Value Sensitive Design, que está desarrollado por algunos filósofos como Jeroen van den Hoven, de la Universidad Técnica de Delft, que es pionero en la integración sistemática de los valores morales, ¿no? Algo que pueda ser algo abstracto, pero que se puede, digamos, operacionalizar en el diseño tecnológico. Y el principio central es que los valores humanos deben traducirse en requisitos de diseño desde las fases tempranas, que comentaba Chicho, que no es que puede, ¿no? Sino que se debe hacer desde el inicio de que se está conceptualizando una determinada tecnología, se identifica el problema, se diseñan los cuantificadores, las métricas, todo lo que pueda ser la propia fase del desarrollo, pero también en todo el camino que va desde la implementación hasta el despliegue de la tecnología en el mundo real, ¿no? Además, con relación a esto, con relación a la tecnología en general y a la inteligencia artificial en particular, el mantra muchas veces en la sociedad es, bueno, es que depende de cómo se use, ¿no? Pero es que esto es un error. En filosofía de la ciencia hemos aprendido que no es una cuestión de uso, es una cuestión de
que la tecnología misma, en su mismo diseño, incorpora una serie de valores, de formas, de relaciones de poder, y más en una tecnología tan transformadora como es la inteligencia artificial y tan hibridada, como decía Daniel, en nuestra vida cotidiana. No constituimos, creo que uno de los grandes errores del análisis de la inteligencia artificial, como ha comentado él, es considerarlo como algo aparte nuestro. No existe la inteligencia artificial, existe lo que muchos ingenieros informáticos llaman sistemas multiagentes, es decir, sistemas donde colaboramos de manera interactiva la inteligencia humana y la inteligencia artificial, generando inteligencia colectiva y social. Ese es el marco y tenemos que entenderlo de esa manera. Una convolución de realidad sociotécnica, ¿no? Eso es. Que no, digamos, está la tecnología por un lado, que la hemos creado, y por otro lado los seres humanos. Y ese uso que demos de ella, ¿no? No, estamos inmersos, ¿no? Estamos co-constituidos por toda esa relación que tenemos con la tecnología. Y uno de los principios centrales que ofrece este autor es que los valores humanos deben introducirse en los requisitos de diseño desde las fases tempranas, lo comentábamos. Y algunos valores clave que ha, digamos, conceptualizado y luego ha operacionalizado este autor es la autonomía humana, en lo que comentaba también Daniel con respecto a que estamos ya, digamos, en una relación hibridada de coevolución sociotécnica, donde muchas veces de la acción del ser humano no sabemos si realmente somos responsables de esa acción o es toda una serie de intermediarios o de procesos o de factores de esa realidad sociotécnica, ¿no? Bueno, pero también es cierto que es un valor clave para intentar diluir el problema de las múltiples manos en lo que pueda ser identificar la responsabilidad de la autonomía de un proceso, ¿no? Y luego el bienestar, por supuesto, ¿no? El bienestar tanto del operario como del usuario final, y la justicia, un principio de los quizás más abstractos, pero que hay pinitos para intentar matematizarlo y ofrecer métricas cuantitativas que permitan este valor, este presente en el desarrollo de la tecnología y, por supuesto, la privacidad, que hay multitud de técnicas, desde el aprendizaje federado, etc. Y este es como el diagrama que puede ser el proceso de razonamiento de intentar desarrollar esta herramienta técnica del Value Sensitive Design, desde la investigación conceptual propia del filósofo, la investigación empírica, a la implementación más técnica. Y luego, el Value Sensitive Design aplicado a sistemas de IA, pues tenemos como valores que puedan ser abstractos, que dices, ¿cómo es posible incorporar la autonomía de la justicia al desarrollo de una tecnología? Bueno, podemos pensar que la amenaza en IA puede ser la manipulación algorítmica. Un requisito de diseño que pueda estar, digamos, respondiendo al valor de la autonomía es mayor transparencia y control del usuario. Diseñar tecnologías donde realmente el usuario tenga control, aunque sí que es cierto que, como comenta Daniel, muchas veces es difícil controlar una tecnología como esta que estamos desarrollando, ¿no? Y luego la justicia, pues tenemos que la amenaza puede ser los sesgos de los datos. Pues el requisito de diseño es que en toda fase del producto pues haya una auditoría de equidad, datasets representativos para que no se introduzcan por ahí sesgos de lo que es la representatividad de la muestra, etc. Y así podríamos hablar de los principios como la privacidad y la explicabilidad. Y luego, otra herramienta técnica es el Privacy by Design para la inteligencia artificial, que es de otra autora, Anko Wikel, que en un artículo de 2009 ofrece 7 principios fundacionales, ¿no? Ser proactivo, no reactivo, es decir, adelantarte. Yo creo que una de las características de la ética o de la reflexión filosófica es que con los experimentos mentales nos hemos, digamos, adelantado a muchos procesos o muchos fenómenos que ahora mismo están en la realidad, y que eso creo que es una, digamos, propiedad o ventaja competitiva de la propia profesión de las humanidades o de la filosofía en concreto, de intentar imaginar escenarios utópicos, distópicos o escenarios que aparentemente no tienen aplicación real, pero es como lo que se puede decir de la ciencia básica, ¿no? El intentar... Una colega lo llama siempre Teresa López de la Vieja deberes de anticipación, ¿no? Tenemos que ser capaces de anticipar y de ser en ese sentido proactivos y no simplemente reactivos, ¿no? Y luego la privacidad por defecto, la privacidad embebida, la continuidad completa, la seguridad desde el punto de inicio hasta el punto final, visibilidad y transparencia y respeto por el usuario. Y esto en lo que pueda ser la aplicación a la inteligencia artificial, pues con técnicas ya del estado del arte de la tecnología, pues la privacidad diferencial, el aprendizaje federado, la encriptación homomórfica o la minimización desde el diseño, ¿no? Entonces, podemos entender que el Privacy by Design es un requisito legal bajo el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Infraestructura Técnica. Creo que esta autora ha podido, no sé hasta qué punto, hacer lobby o que esté recogido esto en las normativas y legislaciones que tenemos en la actualidad.
Y luego también otra herramienta técnica, otro proceso para intentar aterrizar los principios abstractos es la certificación de auditoría, ¿no? Hay esquemas emergentes, el ISO, esta asociación de ingenieros eléctricos también, sellos nacionales, se podría desarrollar sellos nacionales que garanticen que una tecnología ha sido un proceso ético y responsable, como lo que podemos ver en los productos alimenticios del semáforo, pues podemos tener eso con respecto al desarrollo de la tecnología. Componentes clave, pues auditorías independientes, ¿no? Una revisión ética. Yo aquí quiero romper una lanza por lo que podemos ser nosotros los profesionales de la filosofía o de las humanidades, es que tener en cuenta lo que hagan los éticos y los filósofos en las compañías de desarrollo tecnológico, porque una revisión ética in situ, en casa, con la experticia en casa, pues puede ofrecer una mejor análisis de la tecnología. Documentación, por supuesto, completa y una monitorización continua. Y ahí tenemos como la relación lineal, ¿no? El diseño, el desarrollo, el despliegue y la monitorización que se hace pues, con todas esas técnicas que hemos visto con anterioridad. Este sería también otro marco integrado de valores a la práctica, los valores éticos, los requisitos de diseño con el Value Sensitive Design, los Policy by Design, la implementación técnica y luego la evaluación y certificación. Esta especie de diagrama pues, ofrece cómo puede ser la fase o el protocolo de acción, ¿no? Por supuesto, hay desafíos en la implementación, hay obstáculos técnicos, desequilibrios inevitables, complejidad computacional, falta de estándares, hay obstáculos organizacionales, resistencia cultural, hay determinadas organizaciones que introducir ahora la ética o la evaluación ética, pues para ellos es como, digo, una visión de cortapisas, de constreñimiento, de obstáculos a la innovación y también pues, costes perdidos, todo lo que en el mundo del señor, pues costes, ¿no? Y luego también falta de expertise, por eso decía lo de romper la lanza de que pues, hay que tener la actitud de tener en cuenta lo que ofrece la filosofía o las humanidades, ¿no? La cuestión de la resistencia cultural es importante porque es cierto que muchas veces se percibe cuando se habla de ética en general en las organizaciones y más en una organización que se dedica a la investigación como un obstáculo, ¿no? Y lo que hay que hacer es un poco cambiar esa percepción para verlo como una oportunidad precisamente de hacer un tipo de innovación en esa falsa dicotomía que nosotros cuestionábamos, hacer una innovación diferente, una innovación que tiene una serie de parámetros de innovación social que no deja de ser innovación, pero que está hecha con otros criterios, ¿no? Lo mismo que hablamos de que la regulación también puede hacerse de otra manera que sea mucho más participada, más horizontal y no tan vertical, porque puede eso provocar precisamente un parón o una dificultad o una excesiva burocratización con respecto al cambio de la innovación. Pero es verdad que la resistencia cultural existe y buena parte de estar hoy con ustedes y de algunas otras actividades en las que participamos es un poco mostrar que no tiene por qué ser un obstáculo, sino que es una oportunidad de hacer algo diferente. Y luego críticas conceptuales, ¿no? Alguno de vosotros o de ustedes pues, puede considerar, pero ¿quién define los valores, no? Como que igual la ética o la moral es algo subjetivo, que no es compartido. Bueno, yo tengo una visión de realismo moral, no sé si Chichu la compartirá o vosotros la compartiréis, pero al igual que los números matemáticos no estamos aquí, no los vemos pululando ni los vemos, pero sí que creo que propiedades como lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto son propiedades metafísicas desde mi punto de vista reales y que se puede ofrecer una moral objetiva, casi como una ciencia, y en ese sentido no habría problema para la pregunta o la crítica conceptual quién define los valores, ¿no? Pero también sí que es cierto que se podría mantener un pluralismo moral, ¿no? Porque a lo largo de la historia distintas culturas y geografías pues no han encontrado, digamos, la realidad moral o la propiedad moral de lo que pueda ser lo bueno y lo correcto. Esto es una discusión muy grande, pero yo creo que siendo más modestos podemos ponernos de acuerdo en lo que puede ser intolerable, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la línea roja que no se debería traspasar en el desarrollo de determinadas tecnologías? Y creo que en eso puede haber consenso. Los mismos derechos humanos son un ejemplo de ética mínima con respecto a lo que consideramos tolerable o intolerable. Lo otro, habría mucho que discutir. Sin meternos en jardines, lo has aclarado perfectamente. Hay un mínimo que nos podemos poner todos de acuerdo y eso sería como podríamos definir los valores sin llegar a subjetividades y a creer que no es posible encontrar un valor moral, ¿no? Pero luego también está el hecho del riesgo del ethics washing, ¿no? De intentar simplemente poner la etiqueta ético. Eso es muy grave. Hay estudios ya, hay un investigador, Chigame,
que está en la Universidad de Leiden, que ha realizado bastantes estudios sobre el ethics washing. Claro, si conocéis, la mayoría de las grandes empresas tecnológicas tienen departamentos de ética y siempre se han escudado en que no hace falta regulación porque con la ética es suficiente. Tal en cuanto esos departamentos de ética han cuestionado alguna de las políticas importantes de sus empresas, han sido despedidas, ¿no? Hay otros casos conocidos en Meta, en Google, etcétera, ¿no? Creo que la reflexión ética es muy importante, pero como hablamos desde la ética, tenemos que ser honestos y decir que la ética nunca puede ser coartada para la no regulación. Creo que la ética debe inspirar la regulación, que la regulación tiene que ser flexible, tiene que ser adaptable, no tiene que ser rígida ni burocrática, pero que tiene que existir. Porque si no, estas grandes empresas pues no son precisamente ONGs y no van a estar preocupadas directamente por el bien común o por no sobrepasar esas líneas rojas a las que nos hemos referido antes, ¿no? Pero el riesgo de ethics washing existe y muchas veces es tentador cuando estas empresas pues financian, subvencionan programas y desarrollan departamentos de ética que todas tienen, o sea, sin duda, y pueden consultarlos. Vale, bueno, y luego también que las herramientas no sustituyen al juicio moral del experto, ¿no? Aquí hablaríamos del análisis sectorial, pero no sé si, Chechu, quieres que hagamos un turno de preguntas, que hagan preguntas, o seguimos nosotros con las Vamos a seguir un poco vale. Porque yo creo que las preguntas, salvo que haya una muy concreta, luego dejaremos lo digo para el diálogo. Sí, esto es más conocido que es el análisis sectorial, esto más o menos todos conocemos. Bueno, la IA generativa es una de estas técnicas o tecnologías que ahora mismo todos podemos conocer, porque los medios de comunicación hablan día sí, día también sobre ella. Luego conocemos todos los productos o servicios comerciales de compañías como ChatGPT, Gemini de Google, etc. Es la nueva frontera, pero ya algunos hablan de un siguiente paso en el breakthrough de la innovación y desarrollo, que sería la computación espacial, pero ahora la IA generativa ofrece multitud de desarrollos, ¿no? La posibilidad de crear textos, imágenes, pues es comparable a lo que puede hacer el ser humano. Es realmente increíble. Y la inversión privada, de acuerdo con distintas fuentes, creo que está tomada del Stanford Index del desarrollo de la inteligencia artificial, bueno, pues vemos que la inversión en más de 40 modelos notables, pues tienen ahí casi concentradas todas los centros tecnológicos y laboratorios que generan esos modelos de frontera, pues están en Estados Unidos, ¿no? Pero China también tiene, ¿no? Se me ocurre DeepSeek, que es más de open source, pero tiene también desarrollo en este tipo de IA generativa. Y Europa, pues creo que son otros modelos, ¿no? Está Mistral con el chat y alguno más, pero no tenemos, digamos, tanta inversión en ello. Esta sería una de las gráficas que representa esta inversión privada en lo que pueda ser esta última generación de desarrollo de la inteligencia artificial, la conocida como IA generativa. Bueno, luego también nos metemos en la patata caliente, que puede ser la aplicación de la inteligencia artificial en defensa. No quiero tocar eso por no herir igual sensibilidades, pero sí que es cierto que tenemos el tambor de guerra a las puertas de Europa, y aquí pues tendremos nosotros como europeos hacernos una pregunta sobre invertir en tecnología que luego pueda ser aplicada al desarrollo de estrategia competitiva, ¿no? Como lo llamaba Borrell, la última expresión eufemística que utilizó Borrell, estrategia defensiva. Bueno, utilizó una expresión para no decir defensa o decir inversión en militar. Bueno, pues estas son las distintas visiones que tienen Estados Unidos y China, y nosotros pues tenemos cautela, retraso, énfasis en el humano, en el bucle, estratas modestas y un debate ético activo. Eso por lo menos nos estamos planteando esta necesidad. Y luego la adopción empresarial de la inteligencia artificial. Bueno, en la comunidad autónoma vasca hay muchas pymes, ¿no? Supongo que estamos aquí hablando de grandes aplicaciones de la tecnología, y a una pyme concreta, a una empresa familiar, ¿cómo se puede aplicar la tecnología? Bueno, supongo que de multitud de maneras, pero para eso Bicontec y otras empresas pues desarrollan tecnología que luego puede ser aplicada en el sistema, en el tejido empresarial. Y Europa pues tiene esta transformación digital pendiente, especialmente en pymes. Estados Unidos hace una difusión amplia y rápida con una cultura muy tecnológica, y China pues implanta de manera masiva, impulsada y coordinada por el Estado, ¿no? ¿Cuáles son algunas recomendaciones estratégicas? Bueno, aquí perdonad que seamos así como ambiciosos y más soluciones, porque sí que es cierto que, como decía Daniel, nos hacemos más preguntas que soluciones, pero recomendaciones estratégicas pues pueden ser acelerar lo que dice la libreta, agilizar la regulación, pero una regulación que se entienda no como una cortapisa, sino como
algo constitutivo e intrínseco a la propia innovación y desarrollo, por lo que hablamos que la confianza es esencial y que si tú generas una tecnología que pueda ser confiada por el usuario, pues eso genera reputación, imagen y en definitiva pues que puedas tener una tecnología ética y sostenible. Y luego posicionar en el centro la confianza, ¿no? Pasar de una postura defensiva como regulación a una ofensiva, intentar ver que la tecnología se puede diseñar de manera ética, promocionar, ya confiable, con una ventaja competitiva única, atraer inversión y talento y tratar de construir un lugar, ¿no? Hay iniciativas europeas clave, como puedan ser pues, esta infraestructura de datos soberana y federada para Europa, que es la que se conoce como GaiaX. Luego ELIS, esta red de captura de excelencia, de talento, de capital humano, para la formación del nuevo investigador o el nuevo potencial que podamos tener. Y luego la Confederación de Laboratorios para fortalecer la investigación europea en inteligencia artificial. Y planes de inversión, ¿no? Que está, digamos, recogido ahí. Yo creo que la cifra no es correcta, o sea que no es equivocada, más de 200.000 millones, y corregidme si alguno ve que es incorrecto el dato, para impulsar la IA europea, incluyendo factorías de IA para entrenar modelos de gran escala. Pero claro, seguimos teniendo brecha de inversión. De acuerdo con lo que ofrece el diagnóstico que ofrece tanto Draghi como Meta, pues nos falta todavía pues, una gran inversión, ¿no? Y hay síntomas de retraso. No creo que haya, o que conozcáis vosotros, ninguna empresa unicornio, ¿no? No creo que la haya en este sector. Y luego que solo tenemos el 18% de capacidad global de datos, el 12% del capital de riesgo, yo creo que no tenemos capacidad de ofrecer financiación a las startups. Soluciones y propuestas, bueno, pues orientar los fondos de cohesión y otras, tampoco soy economista, pero supongo que habrá distintos instrumentos financieros para obtener fondos y que si hay una apuesta de país y voluntad política, pues invertir esos fondos en crear pues clúster de centros de datos o no sé cómo será la iniciativa. Y por supuesto movilizar tanto en el sector público como en el privado y movilizar capital business en deals y planes de pensiones. Esto no sé de dónde, como lo he ahí, pero bueno. Supongo que habrá como instrumentos financieros de las pensiones se podrá hacer un instrumento financiero para invertir, ¿no? Supongo que habrá algunos economistas que dirán que es correcto. Bueno, y principios éticos. Pues los principios éticos compartidos a nivel global es la ética mínima, la seguridad, la fiabilidad, la transparencia, la rendición de cuentas, equidad y no discriminación, la inclusión, la privacidad, el respeto a los derechos humanos. Y el desafío no es la enunciación de los principios, sino cómo intentar aplicarlos y aterrizarlos y operacionalizarlos, ¿no? Claro, tenemos que hacer realmente un esfuerzo por hacer un análisis de cuáles son nuestras debilidades, fortalezas y oportunidades, ¿no? Y aquí haciendo una especie de esquema de las fortalezas, pues liderazgo normativo, una base científica sólida y producción académica. Si nos fijamos, muchos de los del talento investigador y capital humano que tiene Estados Unidos son de origen europeo, ¿no? Ahora yo pienso, tengo esperanza de que van a volver, porque se está produciendo un viaje a la inversa. Poníamos que lo de la fuga de talentos, pero se está produciendo al revés. Cada vez hay más investigadores e investigadoras que están solicitando volver a Europa y hay instituciones que están, creo que en Cataluña, desde luego, hay un programa para captar investigadores que quieren salir de Estados Unidos y instituciones de SIC también ha desarrollado un plan específico para captar personal que quiera marcharse de universidades y centros de investigación de Estados Unidos. Y en Europa sí que hay otras iniciativas similares. Ese es el punto, porque si te fijas es que sus grandes científicos o científicos jefes de las compañías OpenAI, Google, etc., son de origen europeo o chino. Con el cambio de las políticas en Estados Unidos, muchas personas están deseando volverse a venir a Europa. Ojalá les acercamos porque eso es la característica, ¿no? Que el breakthrough científico lo hace Europa. Lo que pasa es que luego ellos tienen la capacidad de poner salarios altos y vivir con... pues y se llevan el talento, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, exportar estándares podría ser una, la confianza como ventaja competitiva global, pero ¿cuáles son las necesidades? Pues este mantra que ya venimos hablando mucho de la integración del mercado de la Unión Europea, mercados fragmentados, normativas también muchas veces como mosaico y que no son transversales a una tecnología que se aplica en muchos sectores, pues déficit de inversión privada y amenazas, pues bueno, rezagarse tecnológicamente de forma irreversible, y eso sí que sería un error, y la dependencia de infraestructuras externas. Comentabas eso de la soberanía digital, y dependemos de Google, etcétera, y de todo lo que ofrece de la computación en la nube, etcétera, pues realmente estaremos siendo dependientes, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la IA europea? Bueno,
en el escenario pesimista, Europa como museo regulatorio, sin capacidad de innovación y dependencia total de terceros. Un escenario realista, pues podemos ofrecer un nicho, digamos, de una ética confiable, ¿no? Aplicada a la tecnología, de donde nuestros desarrollos y potencialidades de productos y servicios tecnológicos pues permita al usuario final confiar en ella, ¿no? Influencia normativa global, innovación moderada pero sólida, ya en el escenario de donde nos engrandamos y si somos realmente, sacamos peso. Si somos de Bilbao también, pues podemos decir el escenario optimista, ¿no? Que ya, pues, líderes, ¿no? Líderes en línea ética y sostenible, un ecosistema competitivo propio y un referente mundial en la confianza, ¿no? Y este escenario optimista o el escenario realista depende de las decisiones que tomemos hoy. O sea, que si hoy ya tomamos decisiones vistas a largo plazo para convertirnos en este... Llegar a que el escenario optimista se haga realidad, podemos cambiar el futuro. No se puede predecir el futuro, pero sí que igual cambiarlo. Y luego tenemos la paradoja europea, que es como lo que comentaba antes, que el talento está en Estados Unidos trabajando allí para estas grandes tecnológicas porque ofrecen salarios, mejores incentivos, pero es que nosotros tenemos la mayor producción científica, pero el menor impacto comercial. Y estos datos son verídicos. Por las publicaciones científicas en línea, nosotros tenemos mayor producción, aunque parece que no. Pero claro, el valor del mercado de las empresas, ahí se torna la balanza. No hay realmente ninguna, ¿no? ¿Cómo es posible, no? De que desarrollemos pues, producción científica, pero luego no queremos startups o no queremos compañías que sean unicornios, ¿no? Si hacemos una recapitulación de las acciones de esta realpolitik de la inteligencia artificial, no es solo tecnología, es también geopolítica. El dinero es lo que mueve el mundo. La regulación puede ser una fortaleza si lo miramos así, y entonces ahí podemos nosotros diferenciarnos. La confianza es un activo económico porque si tú generas una tecnología que no es confiable, pues el producto igual no te lo compra nadie, ¿no? Pero si es confiable, pues igual te lo compra, ¿no? Y Europa debe jugar su propio juego, ¿no? Debe crear su propio juego. Y como conclusión, bueno, pues aquí tenemos el lema del Take Home Message, que la ética como ventaja competitiva, en un mundo donde la tecnología, y en particular la inteligencia artificial, se vuelve omnipresente, la confianza creo que será la moneda más valiosa. Tenemos una oportunidad única, no debemos competir en velocidad o escala porque es imposible, no creo que a esta altura del juego, pero sí que podemos hacer una tecnología ética y confiable. Debemos liderar en sostenibilidad, en equidad y en robustez, una revolución inteligente, y creo que el futuro nos favorecerá si desarrollamos este tipo de tecnología. Pues muchas gracias. Como antes, igual si hay una pregunta bien, si no lo dejamos para el diálogo. Si hay alguna pregunta así muy concreta, pues adelante. Y si no, pues paramos para ahí. Es que ricasco. Pues yo quería preguntar a ver si, porque he leído un poco sobre soberanía digital y demás, pero quiero saber si os parece suficiente y si también qué se podría hacer, porque tampoco, no sé, hablan de competitividad y veo problemas que estamos un poco atrás. No sé qué decir sobre eso. Sobre la soberanía digital europea. la nube. No, soberanía digital. Soberanía. Siempre a nivel de infraestructura, energía y demás. Ahí estamos muy atrás y todavía, aunque sobre el papel se están dando se está planteando los pasos, todavía se depende muchísimo. De hecho, de las tres empresas de, programas de IA generativa que mencionaba Aníbal, que están a nivel europeo, Mistral, la francesa, depende precisamente de la infraestructura creo que de Microsoft. O sea, que se ha construido precisamente apoyándose sobre ella. O sea, que ni siquiera es realmente europea, sino que está utilizando esa infraestructura tecnológica. En ese sentido, creo que sí que vamos muy atrás todavía. Pero bueno, hace falta, como se decía en los informes, pues mayor inversión y mayor impulso también político para crear esos espacios comunes, ¿no? Porque ni siquiera tenemos todavía desarrollado esos espacios de datos comunes que son fundamentales para desarrollar proyectos de IA más competitivos, ¿no? Pero creo que mencionábamos en una diapositiva Gaia-X, que es una iniciativa que puede encaminarse hacia la soberanía digital, y luego también esa red de expertos o de, digamos, formación para los futuros expertos, ESEDIS, que son iniciativas en las que se puede, digamos, ir hacia el objetivo de soberanía digital en todas sus facetas o dimensiones, desde la capacidad del talento del capital humano,
y luego de infraestructuras, y todo está, ¿no? Desde la computación a la nube, chips. Bueno, aquí tenemos una de las compañías en Países Bajos, mejores compañías de desarrollo de chips, ¿no? No sé hasta qué punto también pudiera duplicarse, etc. No solo está Nvidia, sino que también la AMS, creo que es el acrónimo de la compañía, está en Países Bajos, que desarrolla chips. Y teniendo en cuenta todo el pool stack de lo que pueda ser el desarrollo de las tecnologías, podemos ir encaminados hacia las sociedades digitales y si se en marcha de voluntad política. Pero iniciativas, pensar en ello ya se ha pensado y el informe de Draghi ofrece ese tipo de diagnóstico. Aníbal es más optimista y yo soy más pesimista. También es verdad. Bueno, pues si les parece, ahora es el descanso, ¿no, Miquel? Paramos un poco y luego seguimos ya con el resto de la jornada.